Entonces, ustedes comprenderán que, pues, qué inconsciencia también de mi parte. O sea, se dice que se gana karma por el daño que hacemos y por el bien también que dejamos de hacer. Entonces uno gana dharma ayudando a otros, gana dharma trabajando en la muerte de sus defectos y ayudando a otros también a trabajar en la muerte de sus defectos. Entonces uno tiene con qué pagar, uno tiene con qué negociar con la ley, con la divinidad. Entonces uno puede romper recurrencias. Esto es algo importante, es algo muy interesante. Cuando uno rompe recurrencias pasa a otros, digamos, a otras espirales superiores. Esto es algo así similar como con quien tú te juntas, así serás. Si yo vivo en una cueva de ladrones, en ladrón me convertiré. Si yo salgo de mi cueva de ladrones y rompo ese como recurrencia, ese lazo de amistades no buenas, se me abrirán nuevas posibilidades positivas, ¿sí comprenden? Entonces nosotros tenemos que romper esos lazos que nos traen circunstancias negativas o esas recurrencias. Y las recurrencias vienen por nuestros propios defectos, porque ellos están atados al tiempo de muchos errores que hemos cometido continuamente. Entonces, si yo empiezo a trabajar, por ejemplo, con el ego de la ira, ¿qué pasará? Que romperé recurrencias relacionadas a la ira. Serán peleas, serán disputas. Si yo me iba a pelear con fulano o con sutano, si yo estoy trabajando la ira, vendrá la circunstancia, vendrá esta persona a quererme agredir, pero yo ya no reaccionaré, romperé una recurrencia, ¿sí comprenden? Porque al trabajar yo sobre mis defectos, te ganas un dharma y puedes romper ciertas recurrencias. Ahora, hay recurrencias que son karmas que se dicen que a fuerzas van a llegar. Entonces, si hay cosas que son inevitables, aprender de ellas para saldarlas y que ya no se vuelvan a dar en otras vidas, si es que va a ser así. Esto es algo también importante de comprender. Entonces, dándonos cuenta que la recurrencia está atada a nuestro retorno y que éstas vienen de acuerdo a los errores que hemos cometido de otras vidas o de esta misma vida. O sea, no hay que esperar de otras vidas. A veces uno comete errores muy recurrentes en una misma vida y luego a los X años vuelve a cometer lo mismo. Esto es algo también importante, ¿no? Dicen, bueno, ya se nos dice, ya madura, ¿no? Dice, el hombre es el único animal que tropieza 3 veces sobre la misma piedra. ¿No han escuchado el dicho? Dice, un perro tropezará 1, 2 veces, pero la tercera dará vuelta, ¿no? Pero nosotros somos tan tercos que y le vamos siempre cometiendo el mismo error. Como que no queremos aprender. Nos cuesta mucho aprender. Estoy hablando en una sola vida. Como que volvemos a repetir lo mismo y queremos tener siempre la razón. Hasta cuando no nos demos cuenta de que trabajando sobre ese aspecto que llevamos dentro, esa imperfección, vamos a hablarlo así, esa parte de ese valor del alma que está atrapado en ese defecto, hasta cuando no aprendamos a liberarlo, a destruir el defecto y liberar esos valores, no vamos a romper esas recurrencias. Esto es algo que tenemos que ir poco a poco aprendiendo, es muy, muy importante. Y bien, y la reencarnación sería y dirían, ay, pues es lo mismo que el retorno. No, la reencarnación es alguien que viene a esta vida consciente de dónde tiene que retornar. Si a ustedes les dijeran, a ver, elige dónde quieres volverte a nacer, ¿dónde elegirían? ¿En un pobre? No, en un rico, bien posicionado, pero ¿será eso lo mejor para nosotros, para lo que tenemos a lo mejor que aprender en esta vida? No. Bueno, no, el ego dice que sí, porque la comodidad, todo, pero ¿dónde más podemos a veces aprender? Cuando las cosas son difíciles o son fáciles. Cuando son difíciles aprendemos más que cuando son fáciles. ¿Cuántas personas a veces lo han tenido todo y lo han dejado todo para volver a aprender? Un Buda fue así. Muchos grandes seres han hecho eso. Lo tenían todo y lo dejaron para
volver a aprender. ¿O cuántas personas lo tenían todo y nunca aprendieron gran cosa? Más bien fueron muy infortunados en sus vidas, a pesar de que aparentemente lo tenían todo. Pero claro, repito, hoy en día se nos promueve mucho la moda, el dinero, la felicidad, porque es un prototipo. La verdad, nunca lo vamos a alcanzar, pero nos tienen como burros trabajando para el sistema. Y alguno a lo mejor lo logra, ¿no? Es como la lotería, todos comprando el boleto y nunca nos va a tocar, o sea, es muy difícil, ¿no? Es como... ¿Han visto eso que le ponen a un burrito la zanahoria delante y colgada y va caminando y así camina kilómetros y kilómetros y el pobre burrito esperando que algún día va a alcanzar la zanahoria? Así es el mundo material, es como la zanahoria y el burrito. Y cuando menos nos hemos dado cuenta ya envejecimos y perdimos mucho de nuestro tiempo por cosas que realmente no tenían un valor auténtico. Un valor auténtico interior estoy hablando. Habré logrado muchas cosas afuera, pero adentro, como persona, crecí, aprendí o me llené de más problemas y problemas. Entonces la reencarnación son seres como un Buda o el mismo Dalai Lama, que ellos dejan su cuerpo, algunos lamas dejan su cuerpo a conciencia. Se ponen a meditar y desencarnan, mueren. Ellos saben algunos cuándo quieren morir. Lo dejan y luego toman un siguiente cuerpo. Y buscan, y en ese cuerpo, para cumplir una misión, una labor, porque vienen con una labor, una misión específica a cumplir. No es así porque me voy a poner en el cuerpo que yo quiera. Y esto también es realmente muy, muy interesante. Entonces la reencarnación nos viene a recordar de personas de conciencia despierta que pueden elegir el lugar de donde van a nacer con una misión en concreto. Ha habido muchos casos de personas que recuerdan sus vidas pasadas. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el general Patton, ¿sí sabían quién era el general Patton? Por ahí hicieron una película. Fue un general en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos que él decía, ¿sí?, que él recordaba sus vidas pasadas. Entonces le tenía un pánico Hitler porque dice que era a él es al que realmente le tenía más miedo. Porque él recordaba en otras vidas pasadas, dice que había estado en la guerra de Troya, había estado con Napoleón, era un perfecto militar. Y como se sabía por recurrencia cómo iban a actuar el enemigo, dice, es que aquí se actuó así, así. Entonces yo ahora, como me acuerdo, esto fue el fallo, entonces yo voy a hacer esto. Entonces siempre le atinaba y obviamente ganaba sus batallas, ¿no? Esto es algo histórico, no es algo que nos estemos inventando, esto es algo que uno puede comprobar, esto que estoy diciendo. Los mismos que crearon la Primera Guerra Mundial crearon la Segunda y están queriendo crear la Tercera Guerra Mundial en la actualidad. Sea a través de Hitler o a través de otras personas. ¿Puede volver a suceder lo mismo? Puede volver a suceder lo mismo. Está bien. Es algo que se repite y se repite y se repite. Ese es el problema. Entonces, Patton en estas narraciones era muy interesante lo que él comentaba. Ahora, otro caso que es muy mencionado, vamos a leer lo de Abraham Lincoln y de Kennedy. Saben que ambos murieron de un pistolazo. Pero fíjense, Abraham Lincoln fue electo al Congreso en 1846 y Kennedy en 1946, justo 100 años después. Lincoln fue presidente en 1860 y Kennedy en 1960. 100 años. ¡Ay, caray, qué coincidencia! Los nombres de Lincoln y Kennedy contienen cada uno de ellos 7 letras. Dice, ambos concentraron sus esfuerzos hasta el último día de sus vidas en los derechos civiles. Dirá, ¿será que fueron la misma persona? Fíjense, esto es interesante. Ambos fueron asesinados por balazos en la cabeza. Ambos presidentes fueron tiroteados el día viernes. Interesante. O sea, como que se les repitió todo, ¿no? Si él hubiera recordado su vida pasada, hubiera evitado su asesinato.